¿Alguna vez has escuchado ese crack en tu espalda y te has preguntado si es bueno o malo? ¿Por qué ocurre? ¿Deberías preocuparte? En el vídeo de hoy quiero hablar sobre todo lo que necesitas saber acerca de los crujidos articulares en tu espalda y además te voy a enseñar un ejercicio para que puedas crujir la espalda y sentir el alivio que se produce al realizar ese movimiento. Así que si estás preparado o preparada, vamos a por ello. Crujirse la espalda es algo que muchos hacemos, incluso algunas personas lo buscan intencionadamente porque dicen sentir alivio cuando lo realizan. Por cierto, si a ti te alivia crujirte la espalda, dale like para saber que estás en mi equipo. Y es que este sonido, que parece un misterio, realmente tiene una explicación científica muy interesante. ¿Te lo voy a contar hoy? Claro, te lo voy a contar hoy. Y además te voy a decir cuándo ese crujido puede ser un signo de alerta por el cual deberías preocuparte. Para entender qué ocurre, vamos a adentrarnos por un momento en el mundo de tus articulaciones. La mayoría de tus articulaciones de la espalda son sinoviales, lo que quiere decir que están recubiertas por un líquido llamado líquido sinovial. Este líquido actúa como lubricante y básicamente, además de agua, contiene gases como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Cuando mueves tu espalda de cierta manera, en concreto cuando haces movimientos de rotación, estos gases pueden formar pequeñas burbujitas que colapsan repentinamente. Y este colapso es lo que produce ese sonido característico que escuchamos, ese crack que a ti tanto te asusta. Y es que este fenómeno se llama cavitación. Pueden existir otras razones por las cuales tu espalda cruje, por ejemplo, que algún ligamento o algún tendón ha rozado parte de la articulación y eso es lo que tú puedes escuchar. Pero la más común es la que te he contado de fenómeno de cavitación. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Es malo crujir la espalda? La ciencia ha investigado esto y la buena noticia es que en la mayoría de ocasiones ese crujido que notas en la espalda no es para nada peligroso. De hecho, la conclusión a la que se llega es que ese crujido no es más que una liberación de presión dentro de la articulación. No hay evidencia suficiente que mantenga que ese crujido puede ser dañino o que puede provocar otros problemas como artritis, artrosis, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aquí viene el pero, si ese crujido va acompañado de un dolor muy agudo, de hinchazón, de inflamación o de pérdida de movilidad, eso sí que va a ser un signo para que vayas a consultar con un profesional de la salud y que veas qué ha podido ocurrir. Ahí ya no estamos hablando de una liberación de presión, quizás estemos hablando de un problema más grave. Y como te he prometido al principio, si estás buscando liberar la tensión de tu espalda, te voy a dejar un solo ejercicio, muy sencillo, que puedes realizar en casa sin ningún problema. Este ejercicio es 100% seguro y está diseñado para mejorar la movilidad de tu columna y ayudarte a producir ese crujido de forma lenta y controlada que te ayude a liberar esa tensión. Para hacer el ejercicio correctamente, sigue estos pasos. Primero, acuéstate boca arriba sobre una superficie cómoda. A continuación, dobla las rodillas y coloca los pies planos sobre el suelo. En tercer lugar, lleva las rodillas hacia un lado, permitiendo que tu torso gire suavemente. Llega hasta donde puedas controlar y mantén esa posición un par de segundos. Regresa al centro y repite hacia el otro lado. Si sientes un crujido, aquí será completamente normal y eso te ayudará a liberar esa tensión que sientes. Puedes realizar este ejercicio unas 5 o 6 repeticiones por lado y lo puedes repetir 2-3 veces al día sin ningún problema. Y recuerda, esto es lo más importante, no fuerces el movimiento y no busques el crujido. Este llegará cuando tenga que llegar, si llega, y si no, no pasa nada. Y si en algún momento notas un crujido acompañado de un dolor intenso, por favor, acude a un profesional y explicaré qué es lo que te ha ocurrido para valorar tu situación. Para ir terminando y como breve resumen del vídeo, quería decirte que, bueno, crujirte la espalda no es nada malo, sobre todo si lo haces de forma segura y si no va acompañado de dolor. Ahora, gracias a este vídeo, ya sabes cuándo deberías preocuparte y qué es lo que realmente ocurre cuando escuchas ese crack al hacer un giro o una torsión con tu espalda. Así que si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal porque, como sabes, todas las semanas subo contenido que te ayuda con tu dolor de espalda. Y ahora te voy a dejar por aquí con un par de vídeos que según el algoritmo de YouTube te pueden gustar. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.